son una gran farsa especulativa. El título de este artículo, de este segmento, podría encajar en cientos de hechos o de análisis sobre la política del occidente colectivo como se la conoce. Y para muestra cabe un botón, como dice el dicho, en una reciente entrevista con la colega norteamericana Rachel Blevins, la teniente coronel retirada de la Fuerza Aérea Estadounidense y profesora, además, Karen Kwiatkowski, sostuvo que muchas veces se escucha decir que Trump utiliza los argumentos de Putin para referirse al conflicto en Ucrania. Pues bien, la ex integrante de las Fuerzas Armadas norteamericanas dice que esto suceda no es malo necesariamente, porque los argumentos de Putin están mucho más cerca de la verdad, ya sea sobre la expansión de la OTAN o lo que está sucediendo en el campo de batalla en Ucrania. Vayamos a otro ejemplo reciente. Hace tan solo unos días, el 30 de septiembre, el gobierno de Países Bajos, invocando la ley de disponibilidad de bienes, tomó el control de activos chinos de alta tecnología de la empresa china en suelo neerlandés Nexperia, alegando que había supuestos riesgos para la seguridad económica nacional y europea. Según se afirma en distintos informes, esta decisión estuvo bajo la estricta presión del gobierno de los Estados Unidos. Y como no podía ser de otra manera, esto provocó, entre otras cosas, que rápidamente el gobierno chino bloqueara la exportación de semiconductores terminados en esta empresa Nexperia. Estos chips, por ejemplo, se utilizan en una alta gama de componentes para vehículos de la industria automotriz europea, lo que decantó que el gigante alemán Volkswagen tuviera que pausar la producción de dos de sus modelos más importantes en el mercado, uno de ellos el Golf. Que los europeos se estén tirando tiros en los pies no es una novedad. Lo venimos analizando desde hace meses, años, y la cosa, lejos de mejorar, es cada vez más veloz. Parece que en Bruselas no piensan, solo siguen órdenes dictadas desde Washington. Aumentar el gasto militar, que terminará en las arcas de Estados Unidos, obviamente, o como dice Merz en Alemania, que quiere reconstruir el mayor ejército de Europa para derrotar a Rusia, dejar de comprar gas y petróleo barato a Rusia bajo la premisa de presionarla con eso para que se rinda, sancionar a Rusia, van 19 rondas de sanciones a quienes a Rusia y a quienes le compren hidrocarburos, sobre todo a Rusia, a China y a India, sus dos principales compradores. Todo esto sobre pretexto de que con esa compra de hidrocarburos lo que están haciendo es sostener el financiamiento de la guerra, o incluso la estúpida idea de utilizar activos congelados rusos para seguir financiando a Ucrania, lo que no solamente podría erosionar aún más la legitimidad europea, sino el sistema financiero europeo. Entre un sinfín de otros hechos, los gobernantes europeos se ven prácticamente forzados a hacer recortes en otras áreas para poder sostener este nivel de endeudamiento de gasto o de financiamiento a Ucrania. Esto lo lleva a veces a emitir más de la cuenta o incluso a pedir préstamos a organismos multilaterales, como lo hemos charlado en alguna otra ocasión. Países que están al borde en materia económica, con obviamente descalabros no solamente en lo inflacionario, sino en lo económico, en lo productivo, como recién mencionábamos como Volkswagen.
Y esto es algo que hace mucho tiempo no se veía. Y la reacción lógica es que los pueblos de esos países estén cada vez más descontentos. Cosa no menor que están aprovechando sobre todo los movimientos reaccionarios dentro de Europa. Movimientos a los que incluso les hacen trampa cuando les ganan en las elecciones, como sucedió en Rumania y como sucedió en Moldavia, cosa que también hemos analizado aquí en el programa. Como diría el analista Pepe Escobar, la estupidez de los chihuahuas no tiene límites. Tal es el grado de demencia de estos señores y señoras de la guerra, que mágicamente, la misma semana en la que se sanciona a Rosneft y Lukoil, dos de las grandes petroleras rusas, se producen incidentes en refinerías rusas de hidrocarburos, pero en territorio de Hungría, de Eslovaquia y de Rumania. Y no es casual, tampoco, que esto se haya dado la misma semana en la que estaba estipulado, o por lo menos eso es lo que había circulado, por iniciativa de Donald Trump, de una reunión bilateral de este con super ruso Vladimir Putin en Budapest, capital de Hungría. O sea, dentro de la OTAN. Y acá entra la pregunta, vaya uno a saber qué habrían hecho si la cumbre no se posponía o se aplazaba. ¿Se imaginan un escenario donde se animan a derribar un avión en el que va Putin? Que va pasando por el espacio aéreo de Polonia o de Ucrania o de algún otro país europeo. O peor aún, como algunos barajaban la posibilidad de que Trump lo vaya a buscar a Putin hasta Moscú y lo lleve después a Hungría. ¿Se imaginan un avión con Putin y Trump en el mismo vuelo derribado por estas señoras y señores de la guerra? ¿A dónde nos habría llevado eso? Ese nivel de belicosidad del occidente colectivo no solamente se ve en el caso ucraniano, sino que se puede ver en otros conflictos, de manera directa o indirecta. Esto lo decimos siempre, está todo relacionado. El alto el fuego en Gaza, del que recién hablábamos, que Israel nunca cumplió. Los nuevos bombardeos de estas semanas del sionismo sobre el sur del Líbano. El run run de que se viene una nueva escalada militar contra Irán. Los enfrentamientos en la frontera entre Afganistán y Pakistán. El despliegue de tropas norteamericanas en el Mar Caribe. La amenaza permanente a Colombia y a Venezuela. Y el asesinato deliberado de personas en el mar a bombazos. Los aranceles podrían ser otro elemento, o las sanciones. Las brutales represiones que se están viviendo en distintos lados del mundo, sobre todo, por ejemplo, aquí en nuestra América, en Ecuador, donde el gobierno de Noboa está reprimiendo a un pueblo que está movilizado exigiendo que se frene el ajuste y el saqueo de sus bienes estratégicos o sus recursos. Incluso podríamos hasta poner en el mismo paraguas el rescate leonino que está haciendo el gobierno estadounidense al gatito mimoso del poder aquí en la República Argentina. Todo está relacionado con todo. Estados Unidos está endeudado como nunca en su historia. Esta semana superó los 38 billones de dólares de deuda. En anglosajón sería trillions, o sea, millones de millones. Está perdiendo la carrera tecnológica en, sobre todo, tecnologías críticas con China, en inteligencia artificial. La OTAN está siendo derrotada estrepitosamente en el campo de batalla en Ucrania y no saben cómo salir de ese escenario sin que sea aún más bochornoso de lo que ya es, y por eso parece que redoblan la apuesta todo el tiempo. Mientras tanto, el dólar sigue perdiendo influencia y comienza a acelerarse cada vez más, sobre todo en el comercio internacional y como moneda de reserva.
Recordemos que hace algunas semanas el Financial Times hablaba de que ya los bancos centrales tenían más oro en su poder que dólares como moneda de reserva. El panorama para Occidente es peor que malo, porque toda la proyectiva indica que va a seguir sucediendo lo mismo que viene sucediendo y cada vez más acelerado. Y parece que lo único que tienen como oferta ante ese escenario es más guerra, más aranceles, más sanciones, más enfrentamiento en un loop que parece eterno. Internamente, el panorama dentro de Europa no es bueno y en el de Estados Unidos tampoco lo es. Militarización de algunas ciudades que históricamente fueron gobernadas por los demócratas, el shutdown del gobierno federal o el freno o el cierre parcial del gobierno federal de los Estados Unidos, los despidos masivos dentro del sector público, en donde un partido le echa la culpa al otro y viceversa, pero ninguno resuelve la cuestión de fondo. Una guerra intestina entre Trump y Soros, abiertamente, dentro de Estados Unidos. Un Soros que no hay que perder de vista, nació en Budapest bajo el nombre de Georgi Schwartz, de origen házaro. Nada es azaroso en la vida. Los escándalos de Epstein, que van y vienen, otros escándalos judiciales. En fin, hay un sinfín de hechos que complejizan aún mucho más el panorama interno en los Estados Unidos. Del otro lado de la tierra, del otro lado de la trinchera, está más que claro que no se quedan quietos en ese escenario. Aún así, hay que destacar que están siendo bastante más mesurados y propositivos con lo que hay que construir. Por ejemplo, con el tema de las tierras raras, sus derivados y la maquinaria para su procesamiento. Este hecho, poco analizado, o que se nombró como que China había restringido la venta de tierras raras y ahí quedó, según el analista Arnold Bertrand, con esta jugada China obtiene efectivamente poder de veto para al menos 3 cadenas de suministro que son críticas en simultáneo. La de semiconductores avanzados a través de las tierras raras y de los equipos relacionados, los vehículos y drones alimentados por baterías y la fabricación de precisión en todas las industrias a través de metales súper duros dentro de las tierras raras. Todo esto estará en vigor o entrará en vigor a partir del 8 de noviembre de este mes, o del mes que viene, en unos días nada más. En tanto, sucede todo esto, acaba de culminar hace algunas horas, días, la cuarta sesión plenaria del 20º Comité Central del Partido Comunista de China, donde el gigante asiático delineó el próximo plan quinquenal, el número 15, y se prepara para enfrentar un escenario o el escenario venidero en este mundo cada vez más caótico de aranceles, de guerra comercial, etc. Entre hoy y el 28 de octubre se va a realizar la cumbre de la ASEAN, ya habíamos hablado de esto en su momento en Kuala Lumpur, Malasia, donde se prevé que participe Donald Trump de ese encuentro, quien además podría, entre otras personalidades, reunirse con Lula da Silva por el tema de aranceles. Luego de eso, Trump viajaría a Japón, donde hay una nueva primera ministra, para luego viajar a Corea del Sur, esto también lo hemos analizado en algún momento, para la cumbre de la APEC, la Coordinación Económica de Asia y el Pacífico. Cumbre que se va a realizar en Corea del Sur, donde podrían reunirse Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump en un mismo escenario, en una misma foto, reuniones bilaterales, reunión trilateral,
vaya uno a saber qué puede llegar a suceder. Sin lugar a dudas, un escenario al que hay que prestarle mucha atención. Como siempre decimos, van a ser semanas intensas. Cada vez más intensas, porque lo que está en juego son algo más que números, negocios, influencias. Se está redefiniendo el esquema global. Y quienes hasta ahora lo controlaron, en su desesperación, parecen capaces de hacer cualquier cosa con tal de no perder su lugar. Lugar que en la práctica parece insostenible. Según la